Mateo 5, verso 21 y 22 dice así la escritura: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bendito sea nuestro Dios. Puede sentarse, amado, ya oramos. Sí, 5, 21 y 22 de Mateo. Sí, bendito sea nuestro Dios. Estamos hablando acerca de qué es judaizar. Dado a que este concepto de qué es judaizar se ha malinterpretado de una forma tan tremenda en todo el ambiente evangélico, por el tipo de enseñanzas o por los tipos de maestros que han venido enseñando cosas que nada que ver. Sí, digo esto porque cuando usted ve a la persona de nuestro Señor Jesús enseñando ley, enseñando Torah, explicándola correctamente, cumpliéndola en su vida misma, como también explicándola correctamente y enseñándola correctamente. Y este es uno de los pasajes que precisamente Jesús se le está enseñando la forma correcta de cómo se tiene que interpretar lo que es la ley. Sí, entendiendo que la ley tiene carácter santo y moral, que tiene que ver con el carácter de nuestro Dios, y el carácter santo y moral de nuestro Dios no cambia y no va a cambiar nunca. ¿Me explico? Entonces, anteriormente habíamos hablado acerca de uno de los mandamientos que las escuelas más fuertes de los fariseos habían inventado y que les habían enseñado a todos los religiosos. Las dos escuelas de los religiosos del tiempo de Jesús eran tan fuertes que habían influenciado precisamente a todo lo que es a los fariseos, a los saduceos y a todas las cabezas, a todo liderazgo en su totalidad. Estas dos escuelas, la gran mayoría no las estudia, o no las conoce, o no las quiere conocer, pero estas dos escuelas tienen que ver con Hillel y Shammai. Hillel era alguien que estudiaba la ley y precisamente, o que estudió la ley y enseñó mandamientos que tenía que mostrar misericordia para con los demás. Pero Shammai fue alguien que estudió la ley y iba en contra de Hillel. Shammai era aquel que enseñaba la ley y él era alguien ortodoxo y decía, así se hace porque así se hace y punto. Entonces, había un conflicto entre esas dos escuelas. Pero uno de esos mandamientos, una de esas enseñanzas que precisamente Shammai le había enseñado a los religiosos o a los fariseos es que ellos precisamente podían y tenían que ver a los gentiles o a todo el ambiente pagano, porque cuando hablamos de gentil, la palabra gentil en el idioma griego traducido significa pagano. Si gente no nacida en Israel que practica o tiene prácticas paganas, eso es lo que es gentil. Sí, la mayoría solo se queda en gente no nacida en Israel, punto. No, pero esa gente no nació en Israel en aquel entonces, como hasta el día de hoy, tiene prácticas y costumbres no gratas delante de Dios. Ese es paganismo. Entonces, es precisamente de Shammai les había enseñado de que ellos podían odiar sin problema alguno a los gentiles y los podían ver como reptiles, como cuadrúpedos o como animales irracionales. ¿Se acuerdan de eso? Pedrito había adoptado esa enseñanza. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 10 cuando Pedro está orando y el Señor le presenta un lienzo de animales inmundos? Y el Señor dice, mate y come. No, Señor, yo nunca he comido estos camarones porque son buenos, pero yo no los he comido. Mate y come. No, Señor, esto me aumenta los triglicéridos y no va a hacer que caiga mareado y me muero. No, mate y come. No, Señor, yo nunca he comido volado. Más si con concha con sabor a lodo. No, Señor, yo no he comido volado. Mate y come. Y el Señor dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. No se estaba refiriendo a la comida. Se estaba refiriendo a los gentiles, de cómo ellos veían a los gentiles, a la gente que no era de su fe o de su religión. Ellos lo veían como animales irracionales, como cuadrúpedos o como cualquier cosa inmunda.
Por eso que el Señor le presenta ese lienzo a Pedrito y Mateo. No, no, Señor. Hasta que lo lleva a la casa del centurión romano llamado Cornelio, practicante de la ley. ¿Sí? Practicante de la ley. Y le llegues, ahora entiendo, dice el Señor. No se refería a los animales, sino a visitar precisamente a gentiles. Y él, otra de las enseñanzas que los fariseos le habían enseñado, o que Shammai le había enseñado, que a casa de gentil no podía entrar. Por eso dice, no sabes cómo me es inmundo o no es propicio entrar a la casa de un gentil, pero entró a la casa de gentil llamado Cornelio. ¿Se acuerdan? Presentó el mensaje, por obediencia entró a la casa de Cornelio, presentó el mensaje, el Espíritu Santo descendió y terminó diciendo, ahora entiendo de que Dios no hace excepción de personas. Sí, está en el capítulo 10 del libro de los Hechos, claramente, porque Pedrito le había enseñado que a los gentiles, a la gente que no era de su nación, los viera como animales irracionales, como gente inmunda. ¿Acaso no muchas veces la iglesia evangélica o pueblo evangélico mira hacia la gente que no es de su propia fe o de su religión? Muchas veces la religiosidad es tan grande que la iglesia evangélica tenemos que, como pues sí, oro más, y uno más, vigilo más, tengo visiones, tengo sueños, tengo profecías, tengo nada. Y cuando veo a alguien que es todo así, que no es mi creyente y no quiere nada con el Señor, lo veo así como animales irracionales. Ya no se diga el ambiente evangélico que es ultra ortodoxo, que hasta con sombreritos y con unos vestidos bien largos, así paletoneados, que si la miran a usted y usted le dice, Dios le bendiga, o le van a quedar bien y le van a decir, ¿qué es esta cosa? Vamos. Así son de religiosos el ambiente evangélico. Si usted no anda vestida como ella, están descalificados. O si no andamos vestidos como estamos descalificados totalmente. Hasta por la forma de vestir. Así hay un ambiente evangélico. ¿Se vio usted? Sí, me reservo el nombre de los hermanitos. Pero bueno, pues así era este grupo de fariseos. Los judaizantes, precisamente, le habían enseñado a todos los religiosos a que a un gentil se viera como algo inmundo o irracional. Y todavía ahí salen muchos apartados donde el Talmud y algunos pasajes de la Mishnah enseñan acerca de que los gentiles se pueden ver como animales irracionales, como cualquier cosa inmunda. Eso es lo que había adoptado Pedrito, y por eso cuando llegó donde Cornelio y el Señor se manifestó, el Señor le quitó esa enseñanza errada. Digo, ahora entiendo de que Dios no hace excepción de personas. Y ese es el principio o el mandamiento que Jesús está tratando acá con estos fariseos. Porque cuando usted nota, anteriormente vimos de que ellos tenían la práctica de hacer juramentos, de jurar a gentiles o a gente que no fuese de su religión, de jurarle y de perjurarle o jurarle 2 veces y decirle, sí, no te preocupes, pero al final no cumplían. Se volvían mentirosos. A ellos les daba igual porque pues sí eran gentiles. Esa es cualquier cosa. Dice, con un simple hecho de no mencionar el nombre de Dios, no hemos pecado, decían ellos, pero caían en el estado de ser mentirosos. Pues aquí está pasando algo idéntico. Oiga, aquí está pasando algo parecido. Este grupo de fariseos era tan religiosos, oiga, que el guardar rencor para con su prójimo le era algo tan normal. ¿Por qué razón? Porque observen. Cuando usted está leyendo este pasaje, Jesús claramente les está citando la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Oiga, ven, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Eso es lo que dice la ley. Claramente está en Éxodo, sí, capítulo 20, verso 13, y en Deuteronomio, capítulo 5, verso 17. No matarás. O también se traduce como no cometerás ningún crimen. El problema es que como ellos se justificaban, porque literalmente no mataban a la gente, pero sí la mataban moralmente, despreciándolos y tratándolos de una manera tan ofensiva, como por ejemplo, observen, le está diciendo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
¿Por qué razón? Porque el guardar ira y rencor los lleva a cometer acciones negativas. Por ejemplo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa esas dos palabras? Observen. La palabra necio significa, oiga bien, bueno, viene del arameo precisamente, no se lo voy a mencionar, pero significa alguien que es vacío, o traducido como alguien que no vale nada. Mire cómo le estaban diciendo. Cualquiera que le diga a su hermano, no vale nada, no lo está matando físicamente, pero moralmente está botando todos sus anhelos de querer hacer las cosas bien. ¿Acaso no es lo mismo que vive nuestra cultura? Condicionando lo que es la mente de la mayoría de jóvenes o de niños. Desde pequeños se les viene diciendo, sos un necio, sos un bueno para nada, te pareces a tu tata, le dicen muchas veces. Es como el papá le llevaba toda la contraria a mamá, y mamá toda la contraria a papá. Te pareces a tu tata, le dicen. Qué terrible. Literalmente no lo está matando, o físicamente, pero moralmente le está botando su moral. Ahí es donde se cumple la expresión, o mejor dicho, el pasaje que es de Proverbios, capítulo 18 o 21, si no me equivoco. Proverbios 18 o 21 dice que en la lengua, o sea, la vida y la muerte están en el poder ¿de quién? De la lengua. 18:21. Cabal. 18:21 de Proverbios. ¿Cómo dice 18:21? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, la palabra lengua acá significa en el poder del hablar, o la forma de cómo habla. ¿Me explico? Por eso que me encanta el discipulado. Porque cuando hablamos del discipulado, hay un tema que habla acerca del discípulo y la lengua, o la forma de utilizar su habla. Su habla también tiene que ser santo. ¿Me explico? Santiago lo dice. Capítulo 3 de Santiago dice, no puedes estar diciendo o bendiciendo por un lado y maldiciendo por otro. No puedes tener una vida que constantemente esté bendiciendo y constantemente esté maldiciendo. No se puede, dice Santiago, porque de una misma fuente no pueden estar saliendo agua dulce, o sea, de vida, y agua salada, agua de muerte. Pues uno o el otro, pero constantemente eso es lo que sale muchas veces de la boca de muchos evangélicos. La mala administración de su forma de hablar, en vez de motivar o dar vida, o sea, levantarle la moral, levantarle lo que son los ánimos, causa muerte. Le bota toda la moral, le quiebra la moral, le bota todos los ánimos de seguir y dice, pues ya no quiero hacer nada. Porque desde pequeño muchas veces se le vino matando o matando la moral. Eso es lo que está pasando acá, justamente en Mateo 5:21. Este grupo de religiosos tenían algo peculiar, o algo que marcaba lo que es su forma de hablar. A los gentiles, como les vuelvo y lo repito, los veían y los trataban como cualquier basura, como cualquier cosa, ¿sí? Por eso ellos tenían la facilidad de decir, sos un bueno para nada. Ah, pero ¿qué pasa? Jesús le dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, puede ser llevado a juicio ante el concilio. ¿Y quiénes era el concilio acá? Eran los 71 sacerdotes, que ellos eran los que dirigían y administraban las cuestiones morales y sociales de todo lo que es el ambiente en la ciudad. Ah, pero sigue diciendo Jesús, mire, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa fatuo? La palabra fatuo significa ignorante.
no solo le mata la moral diciendo, sos un bueno para nada, sino que también le mata la moral diciendo, sos ignorante. ¿Cuántos tenemos esa forma de hablar cuando estamos airados? Y decimos a decirlo. ¿Sí? ¿Cuántos sacamos el repertorio de palabras hirientes y maldicientes cuando estamos airados? A ver, levante la mano. No levante la mano. No. Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Sí? Ahora, el punto acá es que no solo el acto externo de, oiga bien, de asesinato, sino la elección interna de la ira, esa actitud tan llena de ira, oiga bien, genera que usemos mal nuestra forma de hablar, o sea, este tipo de actos que violan el espíritu de la ley. ¿Sí? Dañando a nuestro prójimo. Por eso que Pablo fue bien claro y dijo que la ley es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque tiene un efecto tanto en el espíritu del ser humano como en la mente y en la moral y en el ser interno del ser humano. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. Oiga, observe. El mandamiento es no matarás. Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Y cualquiera puede decir, yo no ando matando a nadie. Yo soy la persona más santa que puede ver en este mundo. Pero tiene un miembro llamada lengua que anda matando la paz, la comunión, la amistad, la unidad y el buen compañerismo dentro de la congregación, porque su lengua es tan venenosa que no le causa problema poner en mal a cualquiera y denigrarlo, pisotearlo y robarle la paz y la tranquilidad a la demás gente. ¿Sabe cómo se llama eso? Robar. Y la Biblia dice, no matarás. Ahí está cometiendo un crimen. ¿Y cuál es el crimen? Literalmente no mataba a nadie, pero moralmente ya le robó la paz. Ya sembró la discordia. Ya sembró lo que es en sí el veneno. Se lava las manos y se va como si nada. Pero ya dejó el veneno. ¿Por qué? Porque usó mal su forma de hablar. Mató lo que es en sí la paz y la tranquilidad que pudo haber dentro de alguna familia, de algún hermano o de alguna hermana o de algún miembro de la congregación. Con su lengua está matando la paz que moralmente puede haber dentro de una familia o dentro de una congregación. ¿Y qué pasa con la lengua? Empieza a envenenar y a poner en mal a Raimundo y a medio mundo. ¿Será eso bueno delante de Dios? No, porque la Biblia dice no matarás, o sea, no cometerás un crimen, y eso incluye no robar la paz a los demás. ¿Por qué roba la paz a los demás? Porque moralmente ya sembró la discordia, sí, y la guerra en los demás. Ese es un problema. Eso es lo que está pasando con esta gente que Jesús los está confrontando. Para ellos, oigan bien, como los grandes religiosos de aquel entonces, instruidos por la escuela de Shammai, para ellos les era tan normal, oigan bien, decirle a los gentiles necio, o decirle a cualquier gentil fatuo, o sea, eres un ignorante o eres un bueno para nada. Para ellos no había problema alguno, ¿sí? Cuando a la luz de las escrituras ellos están violando el espíritu de la ley en cuanto a lo moral y a lo espiritual se refiere. Esa es la ley, violar la ley. ¿Por qué? Pablo lo dijo de esta manera, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, Pablo habla acerca de la naturaleza de la ley. Capítulo 7, verso 14, dice Pablo, porque sabemos que la ley es
espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo es la ley? Espiritual. O sea que no solamente son letras escritas en un papel, en un papiro o en cualquier instrumento, sino que también estas palabras tienen un efecto en lo espiritual, como en la moral, como en el ser de la persona. ¿Me estoy explicando, amados? El mal uso de la lengua provocó que esta gente llamara así precisamente a aquellos que no fuesen de su religión o gentiles precisamente. Cuando a la luz de las Escrituras está claro que la forma de hablar tiene que ser santa. Santiago le enseña en el capítulo 3. Acompáñame, por favor. Oiga. Santiago en el capítulo 3 enseña cómo tiene que ser la forma de hablar de todo nacido de nuevo. Digo nacido de nuevo porque cristianos hay hasta para empedrar las calles, dijeron por ahí. Pero nacidos de nuevo solo son aquellos que quieren obedecer a Dios por amor y a su palabra. Aquellos que han nacido de nuevo. Mire Santiago, ¿qué es lo que está enseñando? En el capítulo 3 de Santiago, del verso 12 en adelante. ¿Lo tiene? Santiago nos está enseñando cómo tiene que ser la forma de hablar, la forma de expresarnos y precisamente el trato para con los demás. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, la Escritura nos lo enseña y Santiago es un ejemplo claro de cómo tiene que ser nuestro uso de nuestras palabras. Capítulo 3, verso 3 de Santiago dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. 5. Así también la lengua. Dios nos ayude con esa miembro, ¿verdad? Esa miembro es tan terrible que observe todo lo que causa. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, cuando no se sabe usar. Miren, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo cuando no se sabe usar precisamente. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, o sea, está expuesta al juicio. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre, está hablando de la creación, femenino y masculino, ¿me explico? Para que no diga, es el hombre entonces, no, ahí entra la mujer y el hombre. El hombre está hablando de la creación en forma general. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Que nos ayude. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es que maldecir no solo es te maldigo, no, maldecir también es decir palabras que no son correctas, decir tonto, sos un bueno para nada, sos alguien inservible, sos ignorante. Esas son palabras maldichas y esas son maldiciones. Oiga, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, nuestra forma de hablar tiene que ser de una sola. Es que cuando me enojo, hermano, controle sus emociones. Domine su carácter. ¿Cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta? Sí. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No puede ser el doble.
La traducción del lenguaje actual me gusta porque, mire cómo dice en el verso 5 en adelante, se lo voy a compartir. Traducción del lenguaje actual dice así. Y lo mismo pasa con esta lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Esa es la lengua. Pero no usar bien la lengua y envenenar a alguien más puede causar de que toda una cantidad de congregaciones se envenenen por la lengua venenosa de una persona que legalmente está llena de amargura y de otros síntomas, ¿verdad? Por supuesto. Mire, las palabras que decimos con nuestra lengua, o sea, son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. Esa es la rueda de vida que dice acá Santiago. Puede echar a perder toda nuestra vida. Esa es la rueda que dice Santiago. ¿Sí? Puede inflama la rueda de la creación. Esa es todo el transcurrir de la vida. Oiga, puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar palabras que dañen. Aleluya. Alguien dice aleluya. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. ¿Sí? La lengua parece un animal salvaje. Así dice esa traducción del lenguaje actual. Que nadie puede domar y que está lleno de veneno mortal. Dios mío, parece una culebra. O dragón. ¿Eh? Con esta lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre. Y también insultamos a nuestros semejantes. Que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, dice Santiago, mire una súplica. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Porque si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Dios nos ayude, hermano. Porque estos grupos de religiosos, pues vamos a Mateo 5, 21 y 22. La mala enseñanza de este grupo religioso de Shammai para con estos fariseos. ¿Y quién es Shammai? Shammai eran los grandes maestros que enseñaron a todos estos religiosos a tratar de una manera mal y negativa y despectiva y de todo lo negativo a todos aquellos que no eran judíos o no eran israelitas. A los gentiles, en unas pocas palabras, gentiles, a todo pagano. ¿Sí? Y por esa misma razón, Jesús, con la misma palabra, con la misma ley, les está diciendo, oísteis que fue dicho, no matarás, porque no cometerás ningún crimen. No solo literalmente, sino moralmente. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está hablando de un acto físico y literal. Pero, aquí vale el enfoque espiritual de la palabra, de la ley. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra sus hermanos o se llene de ira. A veces nos llenamos de ira o de enojo o de un malestar contra otro hermano sin saber la verdad o solo por un chambre. Y eso también es pecado.
¿Por qué? ¿Qué nos cuesta ir a preguntar? Mi hermano, ¿es cierto lo que me acaban de decir o me dijeron? Pues sí, a mí me causa problema eso. ¿Es cierto eso, hermano? ¿Qué cuesta ir a preguntarle cara a cara? Pero no, nos pasa lo que dicen comúnmente. Nos gusta sudar calentura de otro. ¿Por qué? Porque no somos sabios muchas veces. Y ese es un pecado. Y ese es un problema delante de los ojos. Dios nos ayuda, hermano. ¿Sí? Observe. Jesús dijo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, o sea, le diga, no vales nada, bueno para nada, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, ignorante, quedará expuesto al infierno de fuego, o sea, el castigo del infierno. Cuando Jesús mismo, oiga bien, les está enseñando acerca de la ley divina y de su enfoque espiritual, porque ya estamos viendo acá la aplicación espiritual de la ley, de la palabra misma. Jesús claramente les está enseñando la ley divina y les está enseñando acerca de amar y perdonar a su prójimo. ¿Cómo cuesta eso, verdad? ¿Por qué? Porque esa es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu me enseña a amar y perdonar a aquellos que han hecho todo lo malo o dicho lo malo o siguen haciendo y diciendo todo lo malo en contra de uno sin hacerles nada. Observe, por eso que Jesús les enseña a perdonar. Aquí mismo, 5:23. ¿Cómo les enseña a perdonar? Dice así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No dice si tú tienes algo contra tu hermano. Dice si tu hermano tiene algo contra ti. ¿Cuál es la actitud o el paso o los pasos que tiene que dar? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Qué tiene que hacer primero? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí van 40 días de una oración al Señor, pero si no ha perdonado, esa ofrenda no sirve. Aquí van 20 horas de oración, Señor, para esta semana, pero si no ha perdonado, por mucho que ayunemos bien o bastante, por mucho que oremos bastante, no digo que no hay que hacerlo, claro que sí hay que hacerlo, pero de la forma correcta. Ay, Señor, bendito. Observe, por mucho que hagamos todas las actividades religiosas, si no las hacemos bien, solo estamos nada más haciendo bulla y eso a Dios no le agrada. Pero qué bonito predica el hermano, pero si no ha perdonado, es pura bulla y eso a Dios no le agrada. Pero qué bonito canta el hermano, la hermana, qué bonita, pero si no ha perdonado, no sirve lo que hacemos. Engañar a todo el mundo podemos, pero a Dios no podemos engañar. Por eso es necesario sanar nuestro corazón, pedir perdón. Jesús le está enseñando, deja tu ofrenda, ve y pide perdón. Es que el orgullo es tan grande que yo ir a pedir perdón por fulanita que anda diciendo y haciendo tantas cosas malas de mí, yo. Que somos tan orgullosos. Evangélicos orgullosos, sí. Tan grande el ídolo de orgullo que tenemos, pero pedir perdón no lo hacemos. ¿En serio? Dios nos ayude. Tenga misericordia de nosotros. Jesús le está diciendo, deja tu ofrenda. 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. 25, ponte de acuerdo con tu adversario. ¡Pronto!
Sí, ¿por qué? Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y serás echado a la cárcel. No sea que el problema sea grande, si es más grande, ponte a cuentas antes. ¿Por qué? Hay una sentencia. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mejor ponte de acuerdo, ve cómo haces. Jesús claramente le está enseñando a perdonar a su prójimo. O sea, a usar bien la ley del Espíritu. El amor de Dios, oiga bien, la ley del Espíritu, principalmente la base de la ley del Espíritu tiene que ver con el amor. Y el amor precisamente es ese carácter que nos permite y nos enseña a perdonar y a pedir perdón. Eso nos permite crecimiento y madurez. Pero si nunca tenemos el coraje, el valor, la valentía, ni la madurez para pedir perdón, nunca crecemos, nunca vamos a crecer, jamás vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y los años pasan, no crecemos, y los años pasan, y no crecemos, y los años pasan, 10, 15, 20, 30, 40, y no crecemos porque no hemos aprendido a perdonar. Por eso que ahora tenemos un montón de evangélicos que tienen años de estar en el evangelio, pero con actitudes de niño tierno. Son tan frágiles como el cristal. Ese evangelio tan poderoso que no lo toca, se le quiebra. Un evangelio barato. Ese es el evangelio que tenemos, fragilito. No nos pueden decir nada porque se nos sale todo el orgullo que andamos cargando. Gente a veces no nacida de nuevo. Y eso es un problema. Porque a veces hasta podemos tener tantas actividades religiosas, pero no hemos nacido de nuevo o a veces no hemos aprendido a perdonar ni a pedir perdón. Y eso es un pecado. Ante los ojos de Dios eso no es correcto. Así estaba este tipo de gente. Por eso Jesús le está diciendo, ven a pedir perdón pronto. Hazlo pronto. Porque cuando no pedimos perdón, prácticamente nos prestamos al juego del diablo. Por eso que Pablo a los Efesios, ¿qué le dice? Efesios 4, 26. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Éfeso? Mire, 4, 26 le dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no deje que el día termine, pero ve a pedir perdón pronto. No deis ni deis lugar al diablo. O sea, no se presten a los juegos del enemigo. ¿Por qué? Prestarse al juego del enemigo es empezar a sembrar raíces de amargura del corazón. Sí. Por eso dice en el 31, quítese de vosotros toda amargura. El Señor me la va a quitar. No, renuncie usted a eso. Renunciemos nosotros a eso. Renunciemos a todo tipo de amargura. ¿Y cómo renunciamos a la amargura? Pidiendo perdón. Porque la amargura va de la mano con la vanidad, el orgullo. La gente, oiga bien, tan amargada, muchas veces es gente vanidosa. Y la gente vanidosa no solo necesariamente tiene que ver con apariencia, que se pinta, que hace de todos musarañas, sino que también la vanidad tiene que ver con el orgullo, la soberbia que anda cargando y que no le pueden hacer ni decir nada porque es peligroso. San Quintín se levanta. Arde Troya, correcto. ¡Peligroso! Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia, o sea, palabras hirientes o palabras maledicencia y toda malicia. ¿Cómo se hace eso? Antes bien, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, perdonando. Pero ya no lo tengo aquí, hermano, ya no está cerca. Bendígalo donde quiera que esté. Está lejos, ya no lo puedo ver, ya no le puedo pedir perdón. Pues, donde quiera que esté, en sus oraciones, dígale,
bendiga a fulano de tal, bendiga a fulano de tal. Así se va a poder desprender de esas raíces de amargura que son pero tan disfrazadas en muchos pueblos evangélicos. Así que, oiga bien, Jesús mismo con la ley divina está quebrantando, oiga bien, los mandamientos de hombre. ¿Cuál era el mandamiento de hombre que les había enseñado? Llamar a los religiosos. Vuelva a Mateo 5. Mire. Vuelva a Mateo 5. Verso 43. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo. Así dice la ley, claramente. Levítico 19, 18 y otro pasaje más. Y aborrecerás a tu enemigo. Eso ya no lo dice la ley. ¿Quién les enseñó eso? La escuela de Shammai. ¿Y dónde está todo eso, hermano? Está en las costumbres y tradiciones también de los pueblos antiguos o de pueblos de Oriente. Y también está precisamente, oiga bien, en la Mishnah y en el Talmud. Ahí está todo eso. Ese es el contexto histórico, cultural de los religiosos del tiempo de Jesús, con los cuales Jesús también se enfrentó y a los que Jesús mismo tuvo que pegarle fuerte, botándole todos sus mandamientos de hombre. El mandamiento de hombre aquí era aborrece a tu enemigo. Y por cuanto aborrecían a los gentiles, ellos no tenían problemas en jurarle la mentira y no cumplirle. Se volvían mentirosos. Y por cuanto aborrecían a los gentiles, ellos no tenían problemas en decirles necio o fatuo, porque eran gentiles. Ellos no tenían problemas con eso. Mas Jesús le está diciendo, no hagan eso. ¿Se entiende, amado? Jesús está aplicando la ley parejo, pero esto solo lo aplicaban a su conveniencia, y ese fue el problema. Botando todo tipo de mandamientos de hombre. Eso son los dogmas que tienen que ver con el judaizante o los judaizantes del tiempo de Jesús. Y judaizar tiene que ver con enseñar los mandamientos de estas escuelas de interpretación y aborrecer la ley divina. Pero lamentablemente la mayoría de predicadores famosos y no famosos creen que judaizar es tocar la ley, enseñar la ley y practicar muchas cosas de la ley cuando no tienen nada que ver con eso. ¿Por qué? Jesús predicó la ley, Jesús practicó la ley, Jesús enseñó la ley y Jesús interpretó bien la ley. Los discípulos predicaron la ley, vivieron la ley, practicaron aún las fiestas bíblicas en tiempo de gracia. Ellos precisamente enseñaron, vivieron, predicaron y vivieron lo que es en sí la ley de acuerdo a la interpretación correcta, centrados lo que es en la persona y el carácter de Cristo, que es la manifestación o la representación de Dios en la tierra. ¿Y él por qué? Ellos enseñaron lo que es las instrucciones divinas, la Torá, la palabra de Dios, la palabra viva, viviente y poderosa. Por esa misma razón, Jesús citó la ley. No matarás. ¿Oíste que fue dicho? No matarás, esa ley. Y con la misma ley le botó todos estos argumentos para que entendieran que ellos tenían que tratar a todo ser humano de la misma manera como Dios los está tratando o los trata a todos. ¿Es por qué? Judaizar o los judaizantes no tienen nada que ver con enseñar lo que es la ley divina. Judaizar tenía que ver con enseñar dogmas o mandamientos de hombres, los que Cristo mismo quebró o dejó colgados en el madero. Y esa no es la ley divina la que dejó colgada en el madero. La que dejó colgada en el madero fue los mandamientos de hombres, que son con los que Jesús se enfrentó, predicando y enseñando la ley divina. Todo eso tiene que ver con enseñar y estudiar correctamente la ley divina, que no tiene nada que ver con lo que es judaizar o los judaizantes, como comúnmente se ha malinterpretado por esos enemigos del evangelio, enemigos de lo que es la ley divina y enemigos precisamente de la palabra de Dios, creando su propio evangelio, su propia gracia, falso evangelio y falsa gracia. Dios tenga misericordia de todos estos falsos maestros que andan enseñando algo no correcto, porque la base de todo el Nuevo Testamento
es el Antiguo Testamento. Si ya no existe el Antiguo Testamento, ya no tiene que existir el Nuevo Testamento. Entonces, la base del Nuevo Testamento siempre será el Antiguo Testamento. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. Precioso, eterno y soberano Rey de gloria, gracias por esta tarde, por este momento. Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos. Padre, gracias por toda su bondad.